Yo voy a permitirme cambiar un poquitito el formato, principalmente porque en estos años que hemos andado conversando de arbitraje, tanto doméstico como internacional, y precisamente habiendo iniciado, tal como muchos de ustedes están acá, hace varios años con grupos de jóvenes árbitros, he aprendido, excelente, que es mejor a veces para captar la atención de los que están escuchándonos, movernos un poco. Además, me parece que la sangre fluye mejor cuando estoy de pie. Medidas cautelares. Hace algún tiempo, cuando precisamente empezábamos a conversar en este tipo de actividades académicas, y recuerdo que me acompañaba Cristian Díaz, que estuvo en el panel anterior, no sé si todavía estará por ahí, pero cuando traíamos expositores internacionales al país, nos decían, miren, ¿por qué a ustedes les interesa tanto hablar de medidas cautelares? Eso casi no se usa en arbitraje internacional. Estoy hablando de hace algunos años, no tantos, pero hace algunos años. Y les decíamos que al menos en la cultura centroamericana y especialmente en la costarricense, el uso de medidas cautelares está muy arraigado. Y está muy arraigado posiblemente también por la dilación o por el atraso que sufren nuestros tribunales de justicia al entrar a resolver los temas que les son sometidos a su conocimiento. Como es inevitable que las experiencias en arbitraje hayan iniciado o se hayan permeado de las prácticas judiciales, eso también empezó a afectar el arbitraje doméstico. Y para mi sorpresa, bueno, tal vez no tanto sorpresa, pero sí para efectos de interés, poco a poco hemos ido viendo cómo en los distintos centros de arbitraje internacional, y me refiero específicamente al de la ICC, que es donde tengo más experiencia, desde la promulgación del reglamento en el 2012, que incluyó la figura del árbitro de emergencia, la solicitud de medidas cautelares ha venido creciendo. Y precisamente ha venido creciendo, se presenta en más ocasiones en los casos en los que participan partes latinoamericanas. Una breve introducción de qué es la tutela cautelar, y la realizo muy breve porque pensé en no hacerlo, sin embargo me pareció pertinente por aquello de hacer un pequeño refuerzo en el concepto. La tutela cautelar, al menos en nuestro país, tiene fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política, en el principio de todos tienen derecho a una justicia pronta y cumplida. Y eso ha servido de base para ir extrapolando en distintas materias las solicitudes de tutela cautelar que se hacen necesarias para efectos de alguna manera, y como lo decía ahora Alexander, de evitar que la lentitud del proceso provoque un daño mayor a la parte que se siente afectada por la interposición del mismo. Entonces, la tutela cautelar está dirigida a hacer un conocimiento sumario muy rápido, de primera instancia, que tiene que ser provisional. ¿Por qué? Porque no decide sobre el fondo del asunto, es un asunto que se va a decidir con posterioridad una vez que el tribunal arbitral haya entrado a conocer sobre el fondo del tema, y que es instrumental, que está dirigida precisamente a servir para asegurar el resultado final del proceso o evitar que mientras se llega a ese resultado final se provoquen mayores daños y perjuicios a una parte. En nuestra práctica interna, tengo que indicar, ojo, y diría que empiezo a notar también matices de eso en arbitraje internacional. Se empieza a notar la práctica y ahora lo comentaba en son de broma, dígame cuál es su medida cautelar y le voy a decir qué tantas probabilidades tiene de ganar el proceso. Y hay muchos litigantes, tanto como les decía, en sede local como en sede internacional, que han empezado a perder de perspectiva que la medida cautelar es algo instrumental y que se centran más bien en el objetivo principal de obtener una medida que logre torcerle el brazo a la contraparte para obtener el resultado que están buscando. Y entonces se preocupan más por fundamentar y obtener una medida válida que por tratar de ganar el proceso de fondo. No importa, que no tenemos prueba, no importa, que nuestro caso está más o menos débil, no importa. Obtengamos la medida y después de eso vamos a ver si logramos torcerle el brazo a la contraparte para sentarnos a negociar. Hay dos elementos adicionales
perdón, hay dos elementos adicionales, no. Los dos elementos en los cuales se valora la pertinencia o no de una medida cautelar son la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora. La apariencia de buen derecho es el análisis que hace el juez o el tribunal arbitral de qué tan firme o qué tan valedera o qué tan cierta es la posición que le está presentando la parte que le está solicitando la medida. Algo así como hablar de la seriedad de la demanda. El peligro en la demora está directamente relacionado con el daño que puede sufrir la situación jurídica que se analiza por el simple transcurso del tiempo. Es decir, si ustedes consideran o si el tribunal arbitral considera que el daño que se está sometiendo o que se puede someter la parte actora no es lo suficientemente grave como para justificar la imposición de la medida, perfectamente podría denegarla. Y dentro de esa temática, a mí me encanta trabajar, que normalmente se ve como una parte del peligro en la demora, pero que para mí es un elemento principal, que es la ponderación de los intereses en juego. Es poner en la balanza, antes de dictar la medida, cuáles son los intereses que están de un lado y del otro para poder determinar si al momento de imponer la medida es peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque resulta ser que me piden una medida cautelar que otorgo de manera precipitada y que esa medida cautelar le causa un daño todavía más grave a la parte que la sufre que el daño que se pretende resolver a la parte que la está solicitando. En el caso del proceso arbitral, y me estoy refiriendo al proceso doméstico, porque más adelante Germán hará la referencia un poco a la ley de arbitraje internacional, a la ley de arbitraje comercial internacional, y Daniel pues nos dará su experiencia sobre temas de arbitraje internacional concreto. El fundamento de la tutela cautelar se encuentra en el artículo 52 de la ley RAC. Los costarricenses, para explicarle a Daniel, somos buenísimos para los diminutivos. Entonces, la ley RAC significa Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Claro, había que ponerlo en diminutivo a esta ley. En ese caso, vean qué interesante, la ley expresamente indica, el artículo expresamente indica que la posibilidad de dictar medidas cautelares solamente le corresponde a la autoridad judicial. No es algo que puedan hacer los tribunales arbitrales domésticos. Está vedado. De hecho, el texto de la ley expresamente indica que tiene que ser una autoridad judicial competente. Pero yo me atrevo a poner sobre la mesa, y más adelante hablaré en este mismo punto sobre un tema que se mencionó en el panel inicial, 3 supuestos en los cuales me parece que el tribunal arbitral sí podría tener posibilidades de dictar medidas cautelares u órdenes, como me decía ahora temprano Germán. Es el caso en el que la medida cautelar depende solamente del cumplimiento de la contraparte, es decir, que no involucra a un tercero. El tribunal arbitral no va a poder decirle al Registro Público Nacional, anóteme la demanda, eso va a tener que ir a un juzgado para poder hacer la solicitud. Pero el tribunal arbitral ciertamente sí podría llegar y decirle a la contraparte, mire, no le cobre el aumento de la cuota de alquiler mientras estamos discutiendo si esa cuota, si ese aumento es o no válido dentro del proceso. No le cobre la multa dictada en la asamblea de condóminos establecida en contra del dueño del condominio hasta tanto no hayamos terminado el proceso arbitral. La otra parte posiblemente le podría decir al tribunal arbitral, usted no tiene autoridad suficiente para ordenarme eso. Pero lo cierto del caso es que si lo hiciera, va a crear injerencias negativas o una percepción, una mala percepción ante el tribunal arbitral que le va a resolver o solucionar su caso. ¿Se juegan ustedes el chance? Sinceramente no. Y les digo por experiencia propia que esos son mecanismos en los cuales se han utilizado y que yo mismo he utilizado con relativo éxito. Y pongo por ejemplo un caso reciente ya terminado en el cual se estaba discutiendo sobre la validez de ciertas normas de un reglamento de un condominio y la parte que se sentía afectada empezó a presentar diversas gestiones ante distintas autoridades. Protección al consumidor, Registro Público Nacional, solicitud de medidas cautelares en sede judicial y en determinado momento eran 4 o 5 procesos los que se estaban atendiendo al mismo tiempo que se estaba atendiendo el proceso arbitral.
Y en ese caso particular, yo estaba representando a la parte demandada y le dije al tribunal arbitral, miren señores, díganle a la contraparte que yo no tengo problema en discutir todos estos temas dentro del proceso arbitral. Que si lo que le está incomodando es la aplicación de esas normas del reglamento, que yo no tengo problema en ofrecerle que no se las voy a aplicar mientras tanto estemos acá. Pero que toda la discusión del tema se realice en este proceso arbitral y que me quite el asunto en Registro Nacional, que me quite el tema de protección al consumidor, porque si no puede darse el caso de que en Registro Nacional o en protección al consumidor me estén dictando una resolución diferente a la que finalmente usted me va a dictar acá. Y el tribunal le hizo la solicitud muy respetuosa a la contraparte y la contraparte terminó eliminando todos los restantes procesos. Entonces vean que el temor a tener esa injerencia negativa puede ser suficiente justificación para proceder al dictado de una medida cautelar. Otro caso en el cual se me ocurre a mí que efectivamente podría darse el supuesto que los árbitros tengan alguna competencia para poder dictar medidas cautelares, cuando la medida cautelar está directamente pactada en la cláusula arbitral. Y aquí es donde voy a hacer la acotación con el riesgo o consciente de los riesgos que ello contrae. En el primer panel se indicaba, y con lo cual estoy de acuerdo, que no se debe realizar poesía al momento de redactar la cláusula arbitral. Sí, estoy de acuerdo, pero eso también tiene sus bemoles. Creo que si algunos no se hubieran animado a incluir algo de poesía en las cláusulas arbitrales, muchos de los avances que tenemos al día de hoy en materia arbitral no se hubieran llegado a realizar, porque precisamente en el intento, el error y la resolución por medio de los tribunales arbitrales es que hemos ido poco a poco mejorando la práctica. Entonces, sí, claro, cada acción novedosa tiene su riesgo y puede ser un riesgo medido, y la obligación de la parte es informarle o del abogado, es informarle a la parte que asesora cuáles son los riesgos que puede estar asumiendo. Pero del todo no cortemos las alas a tratar de pensar en situaciones novedosas a los problemas del cliente. Entonces, recuerdo que en alguna ocasión empecé a ver algunos contratos de leasing, especialmente cuantiosos, que tenían la posibilidad o establecían una medida cautelar pactada entre las partes, que era el depósito del vehículo o del bien entregado en leasing a un tercero mientras se daba el proceso arbitral. Porque para los que han tenido algo de experiencia en ese tema, sabrán que uno de los principales problemas de los contratos de leasing es que cuando la parte deja de pagar, el único interés en continuar o alargar el proceso o continuar haciendo más largo el tema es porque sabe que cada mes que logre alargar va a tener un mes más de disfrute del bien porque no se ha resuelto el asunto. Entonces, me parecía que esa es una solución interesante y que podría perfectamente ser aplicada directamente por el tribunal. De nuevo, ¿qué podría resultar? Bueno, que la parte simple y sencillamente no lo aplique, porque el tribunal no tiene, como decíamos, poderes coercitivos para obligarlo. Pero de hecho, de no hacerlo, podría igualmente crear una injerencia negativa por parte del tribunal. Y finalmente, un tercer supuesto que, de hecho, no sé si Mauricio todavía estará por ahí, pero que si bien es cierto, no se lo he escuchado directamente a Mauricio París, sí se lo he escuchado a Arturo Guerrero, otro de los colegas que normalmente nos reunimos para hablar un poco de la inmortalidad del cangrejo sobre temas arbitrales. Y sostienen la tesis que la reciente aprobación de la LACI, la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, viene a modificar el régimen anterior de sujeción a las normas procesales del Código Procesal Civil, y que de alguna manera los tribunales arbitrales, incluso los domésticos, pueden utilizar las normas de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional para suplir los vacíos que establece la ley o incluso para resolver temas que están resueltos de otra manera en la ley. Bueno, el artículo 17 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional le da la facultad expresa a los tribunales arbitrales de poder ejecutar medidas cautelares. Si bien es cierto, yo no recomendaría la aplicación stricto sensu de esa norma, porque lo cierto del caso es que por mucho que el tribunal arbitral le diga al director del Registro Público Nacional, usted me tiene que anotar esa demanda de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional,
el director del Registro Público Nacional le va a decir, mire, sobre mi cadáver, porque lo cierto del caso es que hay una norma expresa, que es el 52, que efectivamente permite la aplicación, no permite la aplicación de medidas cautelares por parte del tribunal arbitral. Sin embargo, como es un tema que se ha discutido, lo pongo sobre la mesa. Y entonces surge ahí la consulta, ¿a quién le pido la medida cautelar? ¿Al árbitro o al juez? Bueno, según lo que estábamos viendo ahora, mi conclusión es que eso dependerá muchísimo del análisis del caso concreto y de cada situación que vayamos a tratar de resolver, ¿verdad? Las medidas cautelares pueden ser ante causa o actuación de terceros, ¿verdad? En ese caso, cuando usted va a solicitar una medida cautelar antes de poner el proceso arbitral o cuando requiere la actuación de un tercero, llámese registro público, llámese Caja Costarricense del Seguro Social o lo que fuera, en ese caso sí yo recomendaría que fuera directamente ante la autoridad judicial. No pierda tiempo yendo al tribunal arbitral. Y el tribunal arbitral solicitando una medida a la autoridad judicial, esa posibilidad está establecida en el artículo 52 de la ley. Si me pone a mí a escoger, les diría, miren, no se jueguen ese chance, mejor vayan directamente a la autoridad judicial. Porque ahí lo que puede suceder es que el tribunal arbitral dicte una medida y que el juez, que está en la obligación de hacerlo, termine decidiendo que esa medida no es válida y entonces empieza a realizarse un conflicto ahí de competencias y de autoridades que no me imagino que pueda llegar a un buen término. Entonces, tribunal solicitando medidas cautelares, mejor si las requieren, pídanlas directamente ante el juez. Y muy rápido, ya para terminar y ajustarme al tiempo, sí me parece que independientemente que fuera ante el tribunal arbitral o que fuera ante el juez, toda medida cautelar para que no se prestara abusos debería tener una contracautela o una contragarantía. Y la indebida interpretación, desde mi perspectiva, del artículo 242 del Código Procesal Civil, es lo que está provocando que en sede civil o en sede jurisdiccional, específicamente, la mayoría de las medidas cautelares no tengan una contragarantía o una contracautela para asegurar de alguna manera los daños y perjuicios que sufre la parte que sufre la medida cautelar. Y eso para mí es un error. Y es un error porque el 242 del Código Procesal Civil en su parte final establece que el juez puede tomar todas las medidas necesarias, ¿verdad?, para asegurar la menor cantidad de daño, etc. Nunca dice que todas las medidas necesarias a favor de la parte actora. Y sin embargo se ha venido interpretando que la parte demandada no puede pedirle, mire señor juez, un momento, ocupamos una contragarantía para esa medida cautelar que usted me está pidiendo. Y que no es tampoco un tema novedoso para nuestro ordenamiento jurídico, porque hay otras normativas, el 28 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el artículo 3 de la Ley de Procedimientos de Observancia e incluso el artículo 17.e de la LACI, de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, prevén la posibilidad de otorgar contragarantías por el otorgamiento de medidas cautelares. Y finalmente, que fue un tema también que en algún momento se me pidió que incluyera, bueno, ¿qué sucede cuando se dicta una medida cautelar partiendo del principio de que la dicta un juez y después el tribunal arbitral se da cuenta de que la medida cautelar era completamente improcedente porque el tribunal arbitral es el que conoce por el fondo el asunto? Al juez le presentaron una pequeña fotografía cuando es ante causa o incluso cuando dentro del proceso arbitral se empieza a tramitar y se pide una medida cautelar, lo que se le presenta es una pequeña fotografía, no la panorámica completa. Entonces, ¿puede el tribunal arbitral dictar o dejar sin efecto medidas cautelares? La respuesta es no. Ya existe jurisprudencia donde se indica que cuando una medida cautelar es dictada por una autoridad judicial, tiene que ser precisamente revocada por una autoridad judicial. ¿Qué podría hacerse en ese caso? Bueno, si ya lograste convencer al tribunal arbitral de que la medida cautelar era completamente improcedente, yo ahí sí me atrevería en el incidente de modificación o anulación de medida cautelar que se tendría que presentar ante la autoridad judicial, yo ahí sí me atrevería a pedirle al tribunal arbitral, mire, sí está bien, yo presento el incidente, pero emítame usted una resolución justificando por qué el mismo tribunal arbitral sí no considera pertinente el otorgamiento de la medida cautelar otorgada.